Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. El programa de hoy es un poco la continuación de un vídeo que hice hace poco y que también tuvo bastante éxito, que sería el de la Cueva de los Tallos. Os recomiendo que veáis ese vídeo si no lo habéis visto antes de ver este, porque en aquel vídeo, pese a que expuse todo lo que eran los grandes misterios de la Cueva de los Tallos, no hablé mucho de un personaje que a mí me parece especialmente interesante. Puede ser posiblemente, desde mi punto de vista, que quizás me equivoqué, de las últimas personas del mundo que parecía como una especie de Gandalf, una especie de señor misterioso, siempre ensimismado, pensando en las cosas del mundo antiguo, interesado por transmitir el mensaje que él pensaba que era algo bastante importante. Y bueno, la historia de este señor, de Carlos Crespi, el padre Carlos Crespi, también está untado por una especie de conspiración, ya que todos estos objetos que pudo recoger de las cercanías de la Cueva de los Tallos y de la Cueva de los Tallos, ¿no? de todo lo que es la zona de Ecuador, pues sufrió una especie de incendio. Este museo, una especie de incendio no, sufrió un incendio. Y este incendio no se sabe exactamente por qué fue provocado, ¿no? Entonces todo esto está teñido de una especie de halo de conspiración bastante grande. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el padre Carlos Crespi. El nombre entero es Carlos Crespi Crossi y fue nacido en Legnano, en Italia, en el 29 de mayo de 1981 y falleció en Cuenca, allí en Ecuador, el 30 de abril de 1982. Fue un religioso de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco. Vivió 60 años como misionero allí en Ecuador, sobre todo con los indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Además de su labor religiosa, se dedicó a otra serie de labores además muy interesantes que podían reflejar un poco el tipo de persona que era, como era la educación, el cine, la antropología y la arqueología. Es uno de los primeros investigadores de la Cueva de los Tallos en Ecuador. Su labor principal la cumplió, como ya hemos dicho, en Cuenca, donde su recuerdo se mantiene aún vivo hoy en día en monumentos y en el nombre de diferentes instituciones, o sea que hizo bastante calado en aquella zona de allí. Su vocación misionera le llevó en 1927 a vivir junto con los indígenas ecuatorianos, consiguiendo respeto así de la tribu de los Suaras. Esta tribu ya la hemos nombrado en el vídeo de la Cueva de los Tallos. Y parece ser que comenzaron los Suaras a considerarlo como si fuese un auténtico amigo. De hecho, por eso era que, como muestra de gratitud, durante décadas el padre Crespi estuvo con ellos y le daban cientos de piezas arqueológicas de origen y datación totalmente desconocido, y explicando que eran objetos que encontraron en un túnel subterráneo que hallaron en la selva del Ecuador. Este túnel subterráneo era la Cueva de los Tallos. ¿Qué es lo realmente importante e insólito de toda esta historia? Pues bien, es que al parecer el padre Crespi poseía increíbles artefactos, planchas de diversos metales, incluidos el oro, repletos de unas especies de códigos pertenecientes a una lengua ancestral y desconocida que aún a día de hoy nadie ha podido descifrar. Además, su extraordinaria colección incluía representaciones de personajes importantes y bastante simbólicos que conectaban la América antigua con la antigua Sumeria y con otras civilizaciones como podrían haber sido la egipcia, algo que a día de hoy es totalmente imposible según la versión académica oficial. El mundo antiguo, según estos oficialistas, nunca llegó a estar comunicado, y esto es una suposición, además, infundamentada e impuesta, que desde Crónicas de lo Insólito rechazamos con tesón y ahínco, ya que son muchas, por no decir muchísimas, las pruebas y restos arqueológicos que indican lo contrario, sin contar con las similitudes arquitectónicas que se pueden revelar al observador, que contempla con lógica una clave arquitectónica, un modelo base a partir del cual los supuestos templos de todo el mundo se diseñaban y construían. Y esto estamos hablando de la arquitectura tríptica, que de esto también hemos hablado en una saga que se llama La Antigua Globalización, y en el cual podemos ver que hay una serie de paralelismos en todos los templos del mundo antiguo, supuestos templos, y es que coincidían en que tenían 3 puertas en los frontales.
vamos a hacer una exposición por una serie de objetos que poseía el padre Crespi para que nos hagamos una idea de cuál era el valor de los objetos que él poseía. Y vamos a empezar por un objeto que a mí me ha parecido especialmente curioso porque tiene que ver con los gigantes. Veamos esta imagen. En esta imagen que estamos viendo aquí, el padre Crespi está con una corona sobre él, que está sosteniendo una persona, que no sabemos quién es. Y lo sorprendente, claro, es el tamaño de la corona. Yo soy de los que piensan que realmente en la antigüedad hubo gigantes, ¿no? Y esto pudiera haber sido la corona de uno de estos gigantes, perdón. Hemos sacado una especie de cuenta, y es que la cabeza, desde la barbilla hasta la coronilla, suele medir la octava parte de todo el cuerpo, según las proporciones del hombre de Vitruvio, ¿no? Una persona, normalmente de 1,80 m de altura, debería tener un cráneo de entre 22 y 25 centímetros de diámetro, es decir, desde un extremo hasta el otro extremo del cráneo, ¿no? Y tendría que tener entre unos 70 y unos 80 centímetros de circunferencia. Veamos esta imagen de aquí, porque en esta imagen me he dedicado a comparar la distancia que tiene en píxeles, ¿no? El tamaño que tiene la cabeza del padre Crespi, que serían 300 píxeles, y la corona, que son 660 píxeles, es decir, es más del doble del padre Crespi, ¿no? Y he hecho unos cálculos suponiendo que el padre Crespi tenía un diámetro de cráneo de unos 22 centímetros para ver aproximadamente el tamaño del ser que podía portar esta corona, ¿no? Aquí tenemos los dos cálculos. Uno de ellos es el cálculo del diámetro, donde si 22 centímetros son 300 píxeles, X serían 660 píxeles. Resolvemos esta regla de 3 y nos da que en realidad el diámetro de la corona serían 48,4 centímetros. Esto no hay persona que sea capaz de tener un cráneo tan grande, obviamente, ¿no? Y luego tenemos el cálculo de la altura. Si 22 centímetros de diámetro del cráneo equivalen a 1,80 m de altura, 48,4 centímetros equivaldrían a X, ¿no? Y X, resolviendo esta regla de 3, nos da que serían 3,96 metros de altura. Esta corona podría haber pertenecido a un gigante de 3,96 metros de altura. Pero es que no es el único objeto que nos dice que quizás pudieron haber gigantes. Veamos esta guitarra de aquí. Esta guitarra, obviamente, si nos fijamos en lo que son los trastes, es decir, la parte donde se colocan y presionan las cuerdas, ¿no? La parte donde se presiona con la mano las cuerdas, que sería la parte de arriba de la guitarra, es tan grande que si nos fijamos en la mano del padre Crespi, no habría persona que con una sola mano fuese capaz de bordear el mástil de la guitarra y poder tocar ningún tipo de acorde, ¿no? Pareciera que es la guitarra de un ser gigante. Este descubrimiento no solamente podría indicar que existían gigantes, sino que también parece ser que pone en duda el origen de la guitarra, tal y como nosotros la conocemos, y es que existen evidencias arqueológicas en bajorrelieves encontrados en el norte de la actual Turquía de en torno al año 1000 a.C., que ya se podían ver algunas guitarras. Los hititas y los asirios crearon instrumentos de cuerda parecidos a la lira, pero con el agregado de una caja de resonancia, por lo que serían antecesores de la guitarra. También se han encontrado representaciones en dibujos del antiguo Egipto que se asemejan a la guitarra. Pero es que lo curioso de todo esto es que la guitarra esta se ha encontrado en Ecuador. Entonces estamos viendo que esto, además de poner en duda el origen de la guitarra y de la existencia de los gigantes, también pone en duda la conexión entre los pueblos del antiguo mundo. Y es que parece ser que sí compartían un montón de cosas. Y ahora vamos a ver unas figuritas. Esta figura que estamos viendo aquí pertenece al padre Crespi y esto es el rey de Babilonia. Hay un vídeo, el vídeo este que os he puesto antes, donde él salía hablando y decía: esto es el rey de Babilonia, el rey de Babilonia. Y efectivamente, si miramos la imagen de la derecha, estamos viendo que esto es estas representaciones que hacían de los antiguos reyes babilónicos, ¿no? Curioso que aparezca esto en la cueva de los Tallos. Podría haber sido alguna especie de souvenir traído de otras tierras y que quedó allí, en la cueva de los Tallos. Luego también tenemos esta otra imagen que, si la miramos por primera vez, quizás no la encajamos bien con ningún tipo de personaje, pero si miramos en profundidad nos damos cuenta de que tiene una similitud tremenda con Hathor.
Hathor es una diosa egipcia, la diosa del amor, del cielo y de la alegría. Entonces, ¿qué es lo que hace una representación, una figura de la diosa Hathor en la Cueva de los Tallos? Podría haber sido otro souvenir, o quizás también tenían conocimiento de la existencia de esta deidad y también le rendían cierto culto. No lo podemos saber, la verdad es que esto son suposiciones, pero esto se ha encontrado en la Cueva de los Tallos según el padre Crespi. Aquí tenemos al padre Crespi junto a una lámina enorme, la verdad es que es alucinante. No sabemos exactamente qué tipo de arte está representado en esta lámina porque no se puede ver con claridad. Pero el padre Crespi además poseía un montón de estas láminas, como vemos en esta otra imagen extraída del vídeo. Aquí hay un montón de láminas, pero que en este caso no son de oro. Y tenemos otra imagen que me ha llamado la atención, donde vemos la lámina del padre Crespi. No sé quién es el señor que hay detrás, pero me llama la atención el gorro que lleva en la cabeza. Y es que parece uno de los gorros de los reyes egipcios. No sé si os dais cuenta, pero esto es un gorro que asemeja bastante al de los reyes egipcios. Entonces, estas son cosas bastante extrañas que poseía el padre Crespi, pero no acaba aquí. También tenía una cantidad de láminas como esta que estamos viendo aquí, en la cual pues, están escritas en una lengua totalmente desconocida. Y lo impresionante también es la calidad en la que se conservan, y es que se conservan impresionantemente bien. Aquí tenemos otra especie de lámina egipcia que es impresionante ver una lámina con la representación de los dioses. Por ahí se puede ver algún que otro dios egipcio. Y tiene un misterioso agujero en el medio que no sabemos exactamente por qué es este agujero. Quizá lo utilizaban como billete y esto era para atravesarlo por una especie de cuerda. No lo sabemos, es una simple suposición, pero no sabemos por qué tiene este agujero. Luego también tenemos aquí más láminas. Estas láminas también las enseñamos en la de la Cueva de los Tallos, el vídeo de la Cueva de los Tallos, por lo que no me voy a entretener mucho en ellas, pero veis, están escritas en un código totalmente ilegible, incomprensible. Y bueno, esta otra lámina larga, que es quizás la que más, no sé, la que más bombo le dan, como se dice aquí en España, ¿no? En la que tiene pues 56 iconos bastante extraños. Aquí os pongo otras imágenes de otras de las láminas que tenía el padre Crespi. La verdad es que son muy curiosas y os animo a que les echéis un vistazo e intentéis adivinar qué tipo de paralelismo o similitud cultural tenían. Llegados a este punto, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿pero estos objetos son falsos? ¿Son falsos todos estos objetos que tenía el padre Crespi? Pues según el padre Crespi, la mayoría de los hallazgos que los nativos le entregaron provenían, y ojo al dato, de una gran pirámide subterránea ubicada en un lugar secreto. Supuestamente dentro de la Cueva de los Tallos, puedo imaginar, pero esto es una suposición que yo hago. Por temor a futuros saqueos, parece ser que el padre Crespi ordenó a sus amigos huaras que enterrasen esta pirámide para que nadie la pudiese encontrar. El padre Crespi estaba convencido de que todos los restos arqueológicos que se le fueron donando y que él estudió con tanta pasión indican claramente que el mundo antiguo estaba conectado desde Oriente Medio, antes de la gran inundación, con otras culturas como podría haber sido la América antigua. Y dice que tenían contacto desde hacía ya 60.000 años. Esto es lo que pensaba el padre Crespi. Según Crespi, los jeroglíficos artísticos de las planchas, que tal vez podrían haber sido prensados, no eran otros que la lengua materna de la humanidad, la lengua que se hablaba antes del diluvio. En su ingenuidad bondadosa, el religioso no se dio cuenta de que todas sus ideas ponían seriamente en entredicho las teorías establecidas por la arqueología oficial. Muchos arqueólogos oficialistas han acusado al padre Crespi de ser un impostor o simplemente un visionario con ganas de negocio que hizo pasar planchas de oro como genuinos cuando en realidad eran simples falsificaciones o representaciones artísticas contemporáneas, ¿no? Como es de imaginar, estas acusaciones provienen de los arqueólogos ortodoxos, aunque aún permanecen un montón de fotografías y de testimonios que aseguran que los restos arqueológicos del padre Crespi eran auténticos. El museo fue creado cuando el padre Crespi informó
al Vaticano de que tenía una gran cantidad de objetos y fue en 1960 cuando obtuvo el permiso del Vaticano para poder crear el museo en la misión salesiana en Cuenca. Vamos a hablar del incendio. Parece ser que inexplicablemente el Museo del Padre Crespi fue destruido en 1962 cuando un misterioso incendio destruyó por completo toda la estructura y la mayoría de los hallazgos se perdieron para siempre. La mayoría, pero sin embargo, Crespi parece haber sido bastante astuto y guardó algunas de las piezas en lugares secretos que tan solo él conocía, ¿no? ¿Esto fue un incendio fortuito? ¿Quién provocó este incendio? La verdad es que las respuestas a estas preguntas no las podemos saber, pero es curioso porque dicen que hasta la cerámica, que no se puede quemar durante un incendio, desapareció. Por lo que parece ser que fue un incendio provocado para extraer las propiedades del señor Crespi. ¿Qué pasó con los objetos que quedaron? Parece ser que los objetos de la colección del padre Crespi pasaron a ser inaccesibles al público después de que falleciera en abril de 1982. Algunos es sabido que simplemente se llevaron en secreto a Roma y que a día de hoy tienen que estar ocultos en alguna especie de sótano del Vaticano. Después de haber visto toda esta información, podemos sacar una especie de síntesis o conclusión. Pudiera ser que las planchas y todo el material que tenía el padre Crespi fuesen falsas. Podemos dar este hecho como verídico y que el padre Crespi fuese engañado o él lo hiciera a sabiendas. También podemos contemplar la posibilidad de que no fuesen falsas, que para mí, desde mi punto de vista, es lo más probable, aunque quizás entre toda la colección del padre Crespi se podrían encontrar algunas de estas láminas o algunas de estas piedras que fueron talladas contemporáneamente con el fin de agradar y ganar el favor del padre Crespi. También puede ser una posibilidad que, como se dice aquí en España, no todo el monte sea orégano, que hay alguna de las piezas que sea una falsificación y hayan cogido eso, ¿no?, como el punto para atacar al padre Crespi. Hay una cosa que, aun siendo verdad o siendo mentira, que estas piezas eran auténticas o no, hay un par de hechos que son innegables y que hacen pensar. La cueva de los tallos, como ya vimos en el programa anterior, no es en su totalidad de origen natural. Ha sido modificada por la mano del hombre y hay lugares en donde se pueden observar enormes bloques, como podría ser en el portal Moriz. Los paralelismos arquitectónicos del tríptico, esta especie de clave arquitectónica que hemos dicho, se pueden encontrar básicamente en todas las culturas del mundo antiguo, casi sin excepción, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de explicación le podríamos dar a todo esto? Simplemente una casualidad enorme. ¿Es que resulta que todas las culturas del mundo antiguo hacían lo mismo al mismo tiempo? ¿Por casualidad? Bueno, también hay que tener en cuenta el hecho del incendio, ¿no? Esto, si fuesen falsificaciones, ¿quién se iba a molestar en prenderle fuego al Museo del Padre Crespi y en llevarse todas esas falsificaciones? ¿No? No tiene interés ninguno en pasar esto. Por eso es que yo pienso que en realidad sí que pueden ser ciertas, ¿no? Y todo parece apuntar a que en realidad el Padre Crespi sufrió de una conspiración para encubrir el revelador mensaje que con tanta pasión el padre Crespi quería transmitir. Ya sabéis que en nuestro canal, en el canal de Crónicas de lo Insólito, pues siempre pensamos que el mundo antiguo sufrió una evolución e involución. Primero fue una evolución y luego involucionó. Y pudiera ser que después, estuvo la época glacial, en esa época vivía gente. Y después de la época glacial, cuando hubo el deshielo, sería el gran diluvio. Esto pudiera ser el nexo, ¿no? Primero la época glacial y luego el gran diluvio. Y parece ser que los continentes antes del gran diluvio estaban conectados por la parte de arriba, ya que todo era hielo. Entonces podrían pasar por América del Norte hasta Europa por esa totalidad de hielo que unía los dos continentes por el mar, ¿no? Esto podría ser una posibilidad. Entonces, esto es algo que espero que os haga pensar, que os haga reflexionar y que contempléis con ojos lógicos todo lo que está pasando con estos temas del mundo antiguo.
Así que amigos, espero que os haya gustado el programa, que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.